En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, en el fragmento del Evangelio que hemos escuchado, se nos vuelve a presentar esa confrontación que se daba entre Jesús y pues sus contemporáneos. Porque ciertamente se habla de los fariseos, pero para muchas personas como que vivir en ese ambiente de la crítica continua, pues ya en el estilo de vida. Por eso, la palabra del Señor Jesús viene, toca y cambia y transforma los corazones. En esas culturas que nosotros podríamos decir que también existen en nuestro tiempo, ¿cuántas veces en una oficina el ambiente es precisamente de crítica? La inseguridad que genera y el mal ambiente, esas culturas que podríamos hablar también se presentan en algunos ambientes de nuestra ciudad, lo que llamamos los chavos de la calle, lo que podríamos decir los jóvenes en algunos antros. Ahí está de aquellas personas jóvenes que el alcohol, la diversión es lo suyo. Tristemente también podríamos decir esa subcultura que en ocasiones en los hogares también se hace presente, cuando los esposos se acostumbran a vivir en pleito entre ellos. Cuando a veces la mamá o la abuela se dirige con malas palabras hacia los hijos, hacia los nietos. En fin, pues el Señor Jesús viene a liberarnos de todas estas situaciones, no solamente como un aspecto cultural o educativo, sino porque aprendemos a vivir como hijos de Dios. Porque aprendemos a vivir siguiendo a Jesucristo. ¿Cuántas veces tú, yo, nos habremos detenido en hacer el bien por el qué dirán? ¿Cuántas veces quizás hemos nosotros generado ese ambiente en donde impedimos que alguien haga el bien? ¿Cuántas veces cuando vemos que alguien destaca, nos burlamos de él? ¿O cuántas veces nosotros no hemos querido hacer algo por el temor al que dirán? Cuando nosotros dejamos que el Señor Jesús entre en nuestro corazón, comenzamos a actuar con mayor libertad y ciertamente con mayor alegría. Yo quisiera imaginarme, quiero decirles que pienso que estos fariseos eran buenas personas, tan observantes de la ley, pero no de la palabra de Dios. La ley que ellos habían hecho y que entonces les oprimía, mientras que la palabra de Dios, la presencia del Señor Jesús, nos libera para que podamos vivir en paz, sin odios, sin resentimientos, sin tener que estar juzgando a los demás, sino que más bien poniendo siempre a Dios en el centro de nuestra vida y al prójimo inmediatamente ahí, en el centro, en el corazón, en nuestro corazón. Hoy vemos cómo cura precisamente a un tullido. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño examen y vamos a cerrar los ojos? Y nos imaginamos esta sinagoga, y nos imaginamos a Jesús y a todos los que critican, y nos imaginamos a este tullido. Pero ¿sabes? Pon en el centro de tu imagen, de tu imaginación,
ponte a ti mismo. Eres tú la persona que está tullida. Eres tú la persona que está triste, eres tú la persona que no puede moverse, eres tú la persona que se siente atada, eres tú la persona que necesita ser liberada. Y oyes como el Señor Jesús te dice, levanta la mano y te libera. Y te libera de complejos, de odios, de resentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías de haber sido ese tullido? Porque hoy también el Señor Jesús te libera. Pero, ¿qué te parece si cambiamos la escena y ahora ves a tu alrededor a alguien que quizás se siente triste, oprimido y que necesita de tu palabra, no de tu crítica, de tu consuelo, de tu caricia, de un te quiero? Date cuenta que siendo cristiano, también tú en el nombre del Señor Jesús puedes romper las ataduras de muchas personas, no como un poder mágico, no, eso lo hacemos a un lado, sino confiando en el Señor. Así tú y yo, todos los cristianos en la iglesia, podemos cambiar y transformar el mundo, porque el Señor está en medio de nosotros, porque el Señor está en ti y está contigo. Déjate liberar por Él, déjate amar por el Señor y ama a los demás en Cristo. Y libéralos también de sus ataduras, de sus penas, de sus tristezas, de sus angustias. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tus actividades diarias y tu apostolado.